Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta oportunidad, la sesión número 6 de nuestro discipulado. Vamos a revisar acerca de esta enseñanza acerca de vivir en el Espíritu o qué significa vivir en el Espíritu. Para esto, lo primero que tenemos que recordar es que los creyentes somos aquellos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, y eso significa que Dios ha perdonado nuestros pecados, que Él nos ha dado la vida eterna y la paz con Dios. También, entre esas cosas, entre las muchas bendiciones que hemos recibido por el ser creyentes, Dios nos ha dado ser partícipes de la naturaleza divina. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos dice la palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y más abajo, en el verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Que hemos recibido una naturaleza espiritual, que nuestro espíritu ha vuelto a la vida. En otras palabras, hemos sido regenerados, lo dice la Escritura también, y eso significa que ahora tenemos una naturaleza espiritual que nos permite tener comunión con el Señor, que nos permite comprender las cosas espirituales, que nos permite tener y ser influenciados por el Espíritu Santo. Pero también nos enseñan las Escrituras en el libro de Romanos capítulo 6, y vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6 que nuestro hombre interior ha sido crucificado, sin embargo no destruido. Hay una naturaleza nuestra, en nuestro interior, que Pablo le denomina naturaleza carnal, o también le denomina viejo hombre, que es esta naturaleza que aún está influenciada por el pecado y que entra en directo combate, en directo contraste con nuestra naturaleza espiritual, que busca agradar al Señor, que desea servirle, que desea amarle. Y esta tensión entre la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal es justamente lo que se conoce como la lucha del creyente, ¿no? La batalla que cada creyente lucha por agradarle al Señor. Para ver la importancia de esto, acompáñame por favor a Efesios capítulo 4, verso 22, y ahí lo vamos a ver de una manera muy clara. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, a la manera como nos comportábamos antes en el mundo, despojados del viejo hombre. Es justamente lo que le decía. Pablo le llama viejo hombre al hombre carnal, a la naturaleza carnal, a esa naturaleza humana que nosotros tenemos, que todavía está influenciada por el pecado, que todavía es proclive a caer, proclive a pecar. Esto le llamamos viejo hombre. Y Pablo dice: despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre, ¿no? Aquí Pablo le llama nuevo hombre a la naturaleza espiritual, a este nuevo ser, no nuevo ser, sino a este nuevo hombre, a esta nueva capacidad que nosotros tenemos al ser salvos, al nuestro espíritu ser regenerado, y por ello podemos conocer al Señor, podemos comunicarnos con Él, podemos tener comunión, podemos entender las cosas espirituales. Este hombre nuevo, dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hay una necesidad, ¿no?, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y justamente esta tensión es la que también podemos ver acá en el verso que se sugiere como verso a memorizar. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, o naturaleza carnal, o viejo hombre, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En la Biblia, carne es la naturaleza carnal. Ahora, la palabra carne tiene varios significados. Uno de ellos es justamente esto, la naturaleza carnal, ¿no?, que se encuentra en completa oposición a el Espíritu de Dios, que desea llevarnos hacia la obediencia al Señor, ¿sí? Esa es la idea.
Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, la salida, la puerta de bendición que nos da la palabra del Señor es que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, y esto nos va a ayudar a vivir de una manera agradable al Señor, ¿sí? ¿A qué se refiere Pablo cuando nos dice ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pablo está diciendo allí que no nos embriaguemos con vino, porque, como tú sabes, cuando uno se embriaga con vino, el vino toma control y el ser humano, influenciado por el alcohol, puede hacer cosas de las cuales seguramente luego se va a arrepentir. Pero así como el alcohol domina a un hombre, dice, más bien seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu de Dios más bien nos controle a nosotros, nos dirija, nos guíe para poder hacer su santa y bendita voluntad. En ese sentido, ¿cómo definimos esto? Decimos que vivir en el Espíritu es un sinónimo de andar en el Espíritu, es un sinónimo también de ser lleno del Espíritu, son sinónimos básicamente, y lo que significa es caminar, vivir la vida cristiana bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, lo cual conseguimos estando sujetos a la palabra de Dios y en ejercicio constante de las disciplinas espirituales que todo creyente debe de mantener. Por eso que las sesiones anteriores hemos hablado acerca de las disciplinas espirituales, porque esa es parte de lo que una nueva vida requiere. Recuerda que hace un momento leímos Efesios 4:22, es en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y eso es lectura de la palabra, memorización, meditación o disciplinas espirituales que llevan a limpiar nuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es otro sinónimo también de vivir lleno del Espíritu, de ser lleno del Espíritu, de caminar en el Espíritu, y que básicamente significa vivir siendo influenciados por el poder de Dios, ¿no? Que Dios esté influenciando nuestras vidas, transformando nuestro entendimiento, guiándonos hacia hacer lo que a Él le agrada, y eso es justamente la vida en el Espíritu, ¿no? En pocas palabras. Ahora, esto demanda que nosotros podamos entender mejor entonces quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque hablamos mucho del Espíritu Santo aquí en esta clase, el Espíritu Santo no es más que la tercera persona de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios igual, tan igual como el Padre, tan igual como el Hijo, pero en una función completamente distinta. ¿Qué podemos ver acerca del Espíritu de Dios? Bueno, es una persona, no se le puede mentir, no se le puede mentir. Él conoce todo, Él está en todos los lugares, Él mora en medio de los creyentes, y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y descendía sobre algunas personas de manera particular, más en el Nuevo Testamento, después de la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos tener la bendición de contar con la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, ser sellados por Él. Así que esa es una gran bendición que nosotros tenemos los creyentes en la época de la gracia. Entre las muchas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, Él nos da la vida eterna, Él nos confirma, Él nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo, Él nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Si este es término bautizo, no es el bautismo en agua, es el bautismo, es la inmersión del creyente dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal. Nos da dones para servir al Señor, nos ayuda a entender la Biblia y produce frutos de santidad. Entonces la presencia del Espíritu Santo no solamente no es algo irrelevante, todo lo contrario, es algo muy necesario en la vida del creyente y es algo que produce efectos claramente identificables, ¿sí? Un creyente lleno del Espíritu Santo, un creyente que camina en el Espíritu, un creyente que está influenciado por el Espíritu de Dios, manifiesta un comportamiento, una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de vivir completamente diferente a lo que lo haría una persona que no está sujeta al Espíritu de Dios. Entonces, podríamos decir que el Espíritu Santo nos ayuda, nos da una naturaleza espiritual. Sí, en la salvación, nosotros no recibimos a cada momento una naturaleza espiritual, recibimos una sola vez en el momento que somos salvos, y después es Dios quien está obrando por medio de nosotros.
y eso le llamamos el proceso de la santificación. Por otro lado, por otro lado, ¿qué es la naturaleza carnal? La naturaleza carnal básicamente es la inclinación de nuestro ser hacia el pecado, lo que les decía hace un momento, el viejo hombre, la carne, es esta parte de nuestro ser que aún está inclinada hacia el pecado. Cuando no somos creyentes vivimos gobernados por esta naturaleza, pero al ser regenerados por el Espíritu Santo y tener una nueva naturaleza, ahora vivimos en esta lucha, ¿no? Esa es la constante lucha entre el viejo hombre que quiere hacer su voluntad, quiere hacer el pecado, y el nuevo hombre, naturaleza espiritual, que quiere seguir agradando a Dios, que quiere seguir siendo fiel al Señor. Entonces, y esta lucha, hermanos, es una lucha real. Pablo lo reconoció. Y vamos a leerlo en Romanos capítulo 7, verso 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, todo creyente que es honesto delante del Señor va a reconocer, debe reconocer que vivimos una lucha diaria por agradarle al Señor, por obedecerle, y la mejor manera de poder vencer esa batalla es cuando nosotros damos prioridad a nuestra naturaleza espiritual, cuando damos fuerza a nuestra naturaleza espiritual, cuando pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos fortalezca para vivir de una manera agradable al Señor. ¿Qué pasa cuando un creyente se deja llevar por la naturaleza carnal? Es decir, no se pone a cuentas con el Señor, no está orando, no está buscando a Cristo en la oración, no está ejercitándose por medio de las disciplinas espirituales. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con este creyente? Bueno, Pablo le llama a este creyente carnal. 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es otro sinónimo. Un cristiano carnal es un cristiano inmaduro espiritualmente, es un cristiano niño, no es un niño en Cristo todavía. ¿Y cuál es la característica de los creyentes carnales? Dice: odiaba beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas y disensiones, no sois carnales y actuáis como hombres o andáis como hombres. Entonces, una de las características de un creyente carnal es su inmadurez espiritual, su inmadurez en su comportamiento, su inclinación al pecado. Y el objetivo de esta clase es que podamos reconocer el enemigo que llevamos dentro todos nosotros y podamos orar al Señor para que nos dé la fortaleza, el ánimo para salir de esto, para seguir presentándole batalla a nuestra naturaleza carnal y no ser dominados por ella, sino todo lo contrario, ser dominados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, que es algo que el creyente tiene que hacer, porque eso está expresado en forma de un imperativo. Dios manda al creyente que sea lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La naturaleza carnal es algo que todo creyente tiene. Algunos lo tienen mucho mejor controlado que otros, eso es cierto, pero una vez que nosotros nos descuidamos y dejamos que esa naturaleza carnal se fortalezca en nuestras vidas, es decir, no oramos, ya no congregamos, dejamos de lado las disciplinas espirituales, entonces nos debilitamos espiritualmente hablando y esa naturaleza carnal empieza a cobrar fuerza. Recuerda que leímos en Romanos capítulo 6, ¿sí?, que el cuerpo del pecado ha sido destruido, ha sido hecho a un lado, y el significado allí es que el cuerpo del pecado, esa naturaleza carnal que todo creyente tiene, ha perdido poder, mas no ha desaparecido del todo. Entonces, esta lucha, esta batalla tiene, por así decirlo, sus efectos en nuestras vidas, ¿no? Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso es algo a tener muy en cuenta, ¿sí? Como creyentes deseamos agradar al Señor y no queremos ser creyentes carnales, no queremos ser creyentes que de alguna manera estén distanciados del Señor y
no sujetos al obrar del Espíritu Santo. Recuerda que quien produce estas cosas en nuestras vidas, este fruto, es el Espíritu de Dios. Y no queremos desobedecerle. La Biblia enseña que hay una oposición entre el Espíritu que mora en nosotros y nuestra carne, producto de la naturaleza caída. Sin embargo, el creyente que anda en el poder del Espíritu puede reprimir sus deseos pecaminosos, ¿no? El hombre carnal, ya hemos hablado acerca de los frutos de un hombre carnal. ¿Quién es un hombre carnal? No es un incrédulo, es un hombre que siendo creyente no tiene responsabilidad de buscar al Señor, ¿sí? Un hombre carnal no es un incrédulo, es un creyente, pero se ha descuidado, ¿sí? Se ha descuidado y no está ejerciendo todo lo que podría ser unido al Señor. En cambio, el hombre espiritual es un hombre justamente en el cual está sujeto al Espíritu de Dios, está sujeto a la palabra y está empezando a manifestar en su vida los frutos del Espíritu de Dios. Según Gálatas 5, del 22 al 24, son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pues parte de lo que el creyente que vive en el Espíritu puede experimentar en su propia vida. Muy bien. ¿Qué rasgos, ¿no? ¿Qué características, qué marcas podemos encontrar en una vida llena del Espíritu Santo? Una persona que está sujetándose a Dios como debe de ser. En primer lugar, una de las principales características es una vida de poder. ¿Sí? Una vida de poder, una vida de denuedo, una vida de valor para esta persona que está sujeto al Espíritu Santo. También una vida de fruto. ¿Sí? Evidencias de que realmente he conocido al Señor. Una vida consagrada, porque es el Espíritu de Dios que nos impulsa a orar, nos impulsa a fortalecernos, nos impulsa a hacer su voluntad. Es una vida consagrada. Una vida de valor, ¿no? El Espíritu Santo nos da valor para testificar acerca de Cristo Jesús, para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida como a Dios le agrada. Entonces ese es un buen punto que tenemos que considerar. Aunque hay una ardua lucha entre la carne y el espíritu, la palabra del Señor ya nos ha mostrado que si obedecemos su palabra podremos controlar los apetitos carnales, pues que estaríamos siendo controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que en la batalla de todo creyente, en la batalla que todo creyente tiene por obedecer al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda. Y si podemos vencer esa batalla, es decir, podemos ejercitarnos espiritualmente hablando y alimentar esta naturaleza espiritual y hacer a un lado a la naturaleza carnal, no darle pie, vamos a poder cosechar una vida de bendición, ¿sí? La batalla, el combate, el conflicto es real. Esa naturaleza carnal desea hacer su propia voluntad. El Espíritu de Dios nos motiva a hacer lo que es agradable delante de Dios y nosotros tenemos que alinearnos, ¿verdad? Alinearnos y no ceder ante los embates de nuestra naturaleza carnal, y si en algún momento cediéramos, pedirle el perdón al Señor, porque la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta bastante. Entonces, ¿qué es? Recapitulando, ¿qué es la naturaleza carnal? Es la parte de nuestro ser que está inclinado al pecado. ¿Qué es la naturaleza espiritual? Es lo que Dios nos ha dado, la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué es lo que significa vivir en el Espíritu, o ser lleno del Espíritu, o caminar en el Espíritu? Eso significa que estamos de alguna manera, de alguna forma, necesitamos poder ejercitar esta libertad que nos ha dado Dios, esta voluntad para obedecer al Señor, ¿sí? Esta naturaleza carnal, este viejo hombre, esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, está en nuestro interior, ¿sí? Tenemos que reconocerlo. Pero también tenemos en nuestro interior esa naturaleza espiritual, esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos impulsa a hacer lo bueno, y cuando nos encontramos en esta lucha, entonces nosotros tenemos que
procurar obedecer al Señor, someternos al Espíritu Santo, someternos a Dios y o rogarle y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza, que fortalezca nuestro hombre interior para poder hacer lo que a Él le agrada. Acompáñame a un texto, Colosenses, vamos a leer una de las recomendaciones, una de las exhortaciones que da el apóstol Pablo a los creyentes, ¿sí? Y vamos a ver Colosenses, capítulo 3, versículo número 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este es un pasaje muy parecido al de Efesios, hablándonos acerca de despojarnos de este viejo hombre y vestirnos, ¿no? Vestirnos de este nuevo hombre como a Dios le agrada. Entonces, eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que buscar al Señor, tenemos que ejercitar nuestras disciplinas espirituales, tenemos que honrar, para tratar de honrar al Señor y no permitir que esa naturaleza carnal nos domine y nos lleve pues a hacer algo que no le agrada a Dios. Entonces no vayamos a pensar que estas son fuerzas que no podemos controlar, no, sí las podemos controlar, la decisión está en nosotros, ¿sí? Entonces vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, nos habla acerca de caminar en esa nueva naturaleza, caminar con una mente llena de la palabra, caminar la vida orando, buscando al Señor, pidiendo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Vivir en la carne es simplemente dar pie a toda esa naturaleza inclinada por el pecado, de la cual Dios ya nos liberó, pero de la cual todavía tenemos que convivir en esta vida. Pero qué triste sería que, habiendo recibido la libertad que Dios nos da, queremos volver a esclavizarnos a ese estilo de vida. Entonces, sigamos orando para que Dios nos permita y nos conceda poder vivir vidas espirituales, vidas que agraden a Dios, caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia mística, no es una experiencia extrasensorial, es básicamente someternos a Dios, someternos y pedirle que nos ayude. Las epístolas de de Efesios y de Colosenses son muy parecidas, ¿sí? Son muy parecidas, son paralelas en cierto sentido. Efesios capítulo 5 nos habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo, y su pasaje paralelo en Colosenses nos dice lo siguiente, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con toda sabiduría, cantando en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces, caminar y ser lleno del Espíritu Santo es también ser lleno de la palabra, es también ser lleno de la Escritura, orar, meditar, buscar al Señor, pedirle que nos fortalezca nuestro hombre interior, ¿sí? Nuestra naturaleza espiritual, para hacer al final lo que a Dios le agrada. Muy bien, hermanos, eso sería un poquito la reflexión acerca de vivir en el Espíritu, y ahí hay algunas actividades que usted tiene que completar para esta sesión, y rogamos al Señor pues que nos ayude, que nos siga fortaleciendo para vivir vidas llenas del Espíritu Santo, como Dios nos manda en su palabra. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión del discipulado. Amén.